esa misma noche, cuando volvía a casa en el autobús, fui asaltado a mano armada y perdí mi cartera y mis pertenencias. Hola a todos. Hola. Hoy estamos en el centro de Río de Janeiro, visitando la famosa Escadaria Selarón. Esta es una escalera muy larga, aquí que sube hasta la cima de este cerro, y se caracteriza porque está toda cubierta por azulejos que el artista Selarón fue poniendo durante años. Sí, y cuando se hizo más famoso, la gente trajeron azulejos de sus países aquí para que él colocase aquí también. Así que cuando caminas por aquí, puedes quizá encontrar un azulejo de tu país. Así es, y este artista Selarón era un inmigrante de Chile que vivía aquí en una de estas casitas, aquí, que quedan pegadas a la escalera. Y voy a contar una anécdota que en uno de mis primeros viajes a Río de Janeiro, ya algunos de vosotros sabéis que yo viví aquí ya hace algunos años, e Ingrid también vivió conmigo después, durante algunos años. Pero en una de mis primeras visitas aquí, me encontré aquí en la escalera con el artista. Incluso él me invitó a entrar en su atelier, que era una de estas casas, a ver sus otras obras de arte, y él fue muy simpático. Años después, estaba yo un día viendo la televisión y salió la noticia de que él había perdido su vida, lo habían encontrado sin vida aquí en su apartamento. Fíjense aquí donde crecen las plantas, parece como están dentro de un baño. Sí, es realmente una bañera. Fíjate, aquí es una bañera y aquí otra. El artista fue reutilizando todo, materiales que eran de desecho. Mira, un azulejo de Jordania. Con camellos y todo. Muy bueno. Aquí otro de Portugal también. Ah, sí. Aquí ya grabamos vídeo nosotros en Porto, también en Valencia do Miño. Sí, es verdad. Esperemos pronto poder visitar otras ciudades también de Portugal. Sí. Me gustaría encontrar un azulejo ahora de España o de Estonia. Yo sé que hay. ¿Sí? Que hay, pero no sé dónde. Mira, encontramos el azulejo de Estonia. Wow. Tallinn. Me pregunto quién lo habrá traído. ¿Quién sabe? Wow, este es muy bonito también. Aquí de Monte Carlo, Mónaco. Es como en 3D. Wow. Tiene bastante detalle. Wow. Aquí hay un mosaico gigante de la bandera de Brasil. Wow. Es hecho exactamente en la esquina. Sí. Tiene un efecto muy bonito. Aquí vemos este mosaico. Parece que el artista lo hizo en 2010. Sí. Fijaos cómo utilizó diferentes azulejos para crear la bandera. Y realmente las escaleras llegan hacia este edificio blanco. Entonces son bastantes escalones. Fijaos aquí hacia abajo. La escalera comienza ya abajo de todo, donde está Sí. aquel toldo rojo. Y es toda esta subida hasta aquí. Y hasta este edificio. Y bueno, todavía hay partes que están sin azulejos porque tristemente el artista falleció. Si no, todavía estaría más cubierto. Estoy seguro que todas estas partes aquí Sí. hubiesen estado completamente cubiertas. Alguien tiene que continuar el trabajo, ¿no? Así que si alguien sabe colocar azulejos y quiere continuar esta obra, quizá pida permiso y le dejen. Cuando ves las escaleras desde aquí, desde arriba, son como unas escaleras normales, sin nada. Ya, fijaos. Y después, cuando te giras y ves
cómo están los peldaños, Sí. todos forrados con azulejo. Se vende aquí una casa. Si alguien quiere vivir en las escaleras Celarón, aquí os queda aquí el teléfono para quien quiera llamar y preguntar cuál es el valor. Sería interesante saber el valor. Os enseñamos la casa, es una casa antigua. Sí. Pero está renovada, creo. Seguro que Está en buena condición. seguro que vas a tener mucho movimiento siempre Sí. delante de tu casa. A quien le gusten las multitudes, este es el lugar ideal. Sí. ¡Wow! Un azulejo de Camino de Santiago en 3D. Así es. Aquí vemos la concha de la Vieira, símbolo del Camino de Santiago. Como podéis ver, existen azulejos de todos los orígenes. Hoy es un día extremadamente caluroso, así que hay que hidratarse. Encontré otro azulejo de Estonia. Fijaos aquí. Oh, pues sí que los estonios aportaron a la obra del artista. No lo esperaba. Y aquí, fijaos también, muy cerquita, un azulejo de España, Sí. de toros. Otra anécdota también que tengo aquí personalmente fue que hace años tuve una visita de algunos españoles que vinieron aquí por la noche a Lapa, aquí a la escalera Celarón. Me llamaron y estamos aquí en uno de estos escalones aquí sentados hablando de la inseguridad en Río de Janeiro. Y esa noche yo les dije, bueno, yo llevo aquí algunos años viviendo y nunca me ha pasado nada. Así que yo no sé si realmente es tan inseguro como la gente dice. Pues quiero que sepáis que esa misma noche, cuando volví a casa en el autobús, fui asaltado a mano armada y perdí mi cartera y mis pertenencias. Así que fue exactamente esa noche que dije yo que la gente no se alarmase tanto cuando a mí me sucedió. Fue un episodio horrible, todavía lo recuerdo ahora con mucha tensión, pero gracias a Dios nada pasó y estoy aquí para contároslo. Realmente yo veo que las casas, muchas de las casas aquí son muy bonitos de las épocas coloniales, pero como están totalmente destruidos y descuidados, hoy no son bonitos. Ya da un aspecto de ciudad abandonada en Sí. otras zonas. Pero hay potencial. Tendrían que revitalizar esta zona como fue hecho en algunas ciudades de Europa. Lo que sucede es que es algo muy difícil. No sé, los políticos de aquí de Brasil tendrán que pensar en eso, en traer a la vida de nuevo esos lugares tan degradados y que realmente es una experiencia fatal para el turista que viene aquí y me imagino también para los locales que tienen que pasar por aquí todos los días. Sí, es verdad. Y es por eso también que en este vídeo no filmamos nosotros caminando, porque realmente hay esta inseguridad enorme. Ya, y nos han advertido, aparte de que nosotros ya sabemos, pues que no caminemos con la cámara, con el teléfono, porque es realmente peligroso. Hay muchísimos robos aquí en el centro de la ciudad. Hay muchas personas viviendo en la calle, también hay muchas personas peligrosas, así que hay que tomar cuidados. Sí, aunque nos veáis a nosotros aquí filmando y trayendo este vídeo al canal, que sepáis que los robos son constantes aquí en el centro de la ciudad, muchas veces por bandas de niños que atacan en grupo y roban cadenas, relojes, teléfonos, de todo. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, siempre atentos, incluso si son niños. Es algo Sí. triste de decir, pero es la realidad. Estamos aquí enfrente de los Arcos de Lapa, que es un lugar aquí emblemático en el centro de Río. Y estos arcos son un acueducto originalmente. Fue construido este acueducto en la época colonial para llevar agua desde el río Carioca al centro de la ciudad. Después, ya cuando las infraestructuras mejoraron aquí en el centro de Río,
este acueducto cayó en desuso y fue utilizado como vía del tranvía que pasa en el arco superior. Y ahora estos arcos es un punto turístico donde la gente viene a hacerse fotos. Sí. Y durante la noche, justo aquí cerquita del arco, hay algunos bares muy famosos donde turistas y locales vienen a divertirse durante la noche. Toda esta parte aquí también montan tiendas en la calle donde preparan bebidas típicas como caipiriña y ese tipo de cosas. Y bueno, esto aquí en la noche está muy lleno. Y ahora mismo están haciendo aquí como un test de robots. Hay como un perro y un humanoide. Han utilizado seguro este escenario tan famoso y tan bonito para hacer quizá esa publicidad de esos robots. Aunque no lo parece, esto es un catedral moderno. Es la catedral moderna de Río de Janeiro. Tiene esta forma tan extraña y durante la noche tiene diferentes luces LED que consiguen hacer pues decoraciones con diferentes colores. Sí, ahora está en obras, entonces está un poco cubierto y no es tan bonito como sería normalmente, pero podemos ver cómo es por dentro. Realmente la catedral ahora es totalmente en obras porque, como podéis ver, las sillas están tapadas. Fijaos todas las vidrieras, Sí. con diferentes colores, también en el techo. Y es una catedral pues completamente diferente a las catedrales clásicas que estamos acostumbrados a ver en Europa. Me hace recordar un poco a la catedral que visitamos, la iglesia era, en Helsinki, la iglesia de la roca, Ah, sí. que tenía también una forma circular. Un poco sí. Para quien no vio nuestro vídeo en Helsinki, puedes encontrarlo también en nuestro canal. Estamos delante del Teatro Municipal, que es este edificio aquí en nuestras espaldas. Es un edificio tan bonito. Cuando fue construido, quisieron hacer un teatro aquí para atraer obras importantes e intentaron copiar los teatros de Europa. Se dice que la construcción de este teatro fue inspirada en el Teatro de París. Se hizo con todo tipo de detalles, utilizando materiales lujosos, y ahora mismo está cerrado, no podemos entrar, pero es un lugar también que todavía hoy sigue funcionando. Si venís aquí a Río de Janeiro y tenéis interés en el teatro, quizá podréis asistir a alguna obra aquí mismo. Sí, me encantan los detalles de oro. Ya, súper bonito. Y realmente en el techo hay esta estatua de oro de una águila. Todos los edificios aquí alrededor. Ah, fíjate, está pasando el tranvía. Ah, sí. Esta calle antiguamente estaba transitada por coches y autobuses y ahora mismo es peatonal y solo pasa este tranvía eléctrico. Y fijaos aquí cómo es la zona. Esto es un lugar con edificios bonitísimos y cuidados. Sí, es diferente del resto de la ciudad, ¿no? Es una pena que no estuviese toda la ciudad como esta parte. Iba a ser una ciudad tan bonita, Sí. pero la realidad es otra. Esto aquí es una iglesia que se llama Nossa Señora de la Candelaria. Y esta iglesia tiene una historia muy curiosa. Así es, esta iglesia fue construida en el siglo XVIII, no esta, la que vemos aquí delante de nosotros, sino una anterior, antigua y más pequeña que había exactamente en este lugar. Esta ha sido una renovación. Y la historia cuenta que un matrimonio portugués viajaba en el océano y enfrentó una tempestad enorme. Y pidiendo para salvarse, invocaron a Nuestra Señora de Candelaria para que le ayudase. Y prometieron que si se salvaban de esa tempestad,
iban a construir una iglesia en el puerto al que llegasen. Y el puerto al que llegaron fue aquí, el de Río de Janeiro, que queda aquí enfrente, la bahía de Guanabara, aquí en Río de Janeiro. Y cuando llegaron, entonces decidieron construir aquí esa iglesia que habían prometido. Esa iglesia más tarde fue a ruinas y muchos años más tarde construyeron esta iglesia que vemos aquí, que es bonitísima. Necesitaban como unos más de 100 años para construirlo, ¿no? Más de 100 años. Vamos a intentar ver si está abierta para grabar dentro y ver cómo es. El techo está muy bonito con todas las pinturas. Wow. Wow, es precioso. Qué iglesia tan bonita. Oh, mira la cúpula aquí. Ah, ya. Desde la entrada no lo ves. Y mira aquí, bajo de las escaleras, como hay estatuas también de, no sé, ángeles. Sí, qué bonitos. También lo que es muy bonito son los suelos, cómo son con todos los azulejos. Es verdad, no me di cuenta. Fijaos el detalle que tienen los mosaicos. Es una iglesia espectacular. No os podéis perder esta visita si venís aquí a Río de Janeiro. Aunque es difícil caminar en la ciudad, Sí. merece la pena venir hasta aquí para verla y conocerla. Mira también las vidrieras. No los vi antes. Wow, son hermosas. Y desde aquí, enfrente de esta iglesia tan bonita, nos despedimos en el vídeo de hoy. Esperemos que les haya gustado y pediros para suscribirse al canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. Estaremos siempre trayendo vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.